Hola a todos, bienvenidos a este sexto programa de la serie sobre las editoriales cubanas independientes. Hoy nos acompañan tres fundadores de editoriales miamenses y les doy la bienvenida también al programa a Eduardo René Casanova Ayalo, fundador de Editorial Primigenios. Voy a leer unas breves biografías de cada uno de ellos. Eduardo es de Quemado de Güines, Cuba, y nació en 1960, es licenciado en idioma ruso. En 1999 obtuvo el Premio Calendario de Poesía con su libro Navegación Impasible, publicado por Editora Abril, La Habana 2000. Ha publicado la novela El polvo rojo de la memoria 2021 y los libros de poesía Al otro lado del mundo, Las tablillas de Diógenes. Realizó la antología poética La Habana con vida por el 500 aniversario de la Fundación de La Habana. Reside en Miami, donde dirige la editorial Primigenios y coordina la tertulia Tinta Verde. También nos acompaña Armando Nubiola Beamonte, que es fundador de Unos Otros Ediciones. Armando nació en La Habana, Cuba, en 1961. Es editor, promotor cultural y representante artístico. Graduado en explotación del transporte marítimo, reside en Miami, donde dirige la editorial Unos Otros Ediciones, fundada en el 2012. O sea que cumple 11 años. Y Ángel Velázquez Callejas, que es fundador de Ego de Casca y de Ediciones Exodus. Es nacido en Guantánamo, Cuba, en 1962. Es historiador y ensayista, graduado de licenciatura en Historia en la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, en 1987, y doctor en Historia por la Universidad de La Habana en 1998. En 1995 fue profesor e investigador del Instituto Superior Pedagógico de Manzanillo y del Centro de Estudios Regionales del Guacanayabo y la Sierra Maestra. Antes de radicarse en Estados Unidos en 1999, fungía como jefe del Departamento de Investigaciones Históricas de la Oficina del Historiador de la ciudad de Santiago de Cuba. Es miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio y presidente de Ego de Casca Foundation y sus ediciones Exodus. Bueno, bienvenidos todos a esta charla en la que vamos a hablar de ediciones, de cómo surgieron sus editoriales, los desafíos que tiene este mundo, un poco de la historia editorial de Miami, y lo que se mueve en términos de escritura y edición. Esta primera parte vamos a seguir así como por orden alfabético, porque es más cómodo, y entonces comencemos con Eduardo. Háblanos un poco de por qué Primigenios, cuándo surge, qué te dio la idea de crear esta editorial, cuáles fueron las condiciones para que tuviera y algunos detalles Yo creo que yo soy el más... Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando y mirando esta transmisión. Yo creo que yo soy el más nuevo, aunque soy el más viejo de edad. Ya voy a estar en los 60, ya tengo 63 años. Y Armando y Angelito son unos niños al lado mío. No tanto. Pero yo soy el que llega último a esto de las editoriales. Y llego porque me quedé sin trabajo en un accidente laboral que me operan 2 veces y me quedo sentado en la casa. Siempre he estado vinculado de alguna forma a la cultura, porque en Cuba lo último que yo hice para el gobierno cubano fue director de cultura en el municipio de Guanajay. Wow. Siempre estuve muy vinculado a los museos. Fui incluso investigador del museo llamado Museo Nacional de la LCB de Trinidad, que es el museo que ellos hicieron para resaltar el triunfo del ejército de Fidel Castro contra las guerrillas que existieron en diferentes partes de Cuba. La LCB es entonces lucha contra bandidos. Claro, lo que ellos le llamaban bandidos. Bandido era la guerrilla. Claro, contra la revolución. Contra la revolución. Yo voy a Cuba meses antes de que me operen de la pierna. Yo le tengo un miedo terrible al médico. Y voy a Cuba a despedirme de la familia
por si acaso pasaba algo. Y llego allá a mi pueblo con 2 o 3 libros que había publicado aquí en Miami. Y me invitan a una peña literaria. Yo supongo que es una peña de como las que hacemos aquí en Miami, en una casa, una cosa. No, aquello era en el medio del parque, como si fuera un guateque campesino. Y ahí todos los poetas leían en público. Y a mí me presentan como un escritor de ahí del pueblo, pero que vive en Estados Unidos. A mí me sorprendió eso mucho. ¿Y eso es en los años 90? No, eso fue en el 2019. Oh, ya, bueno, es antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Antes de la pandemia. Y yo leo mis poemas ahí y la gente me empieza a preguntar que la calidad de los libros, que qué bonito. Yo le digo que eso yo lo publico allá en Miami en mi editorial, pero yo no tengo ninguna editorial. Eso es un libro publicado en autopublicación en Amazon. Claro, claro. Pero yo le digo a la gente que yo tengo una editorial. Y allá inmediatamente me empiezan a decir, a hablar de la posibilidad de publicarlo. Yo le digo que sí, que yo se los publico. Vengo para Miami y en el viaje vengo pensando de que yo le prometí a una serie de amistades que yo conozco de allá de mi pueblo que yo le iba a publicar el libro. Entonces, cuando llego aquí a Miami, que me siento en el patio de mi casa, surge Primigenios. Y publico el primer libro de Primigenio, que fue de un hombre que yo había conocido y se había muerto hacía varios años, de poesía, un hombre muy pobre que escribía poesía a los niños, poesía infantil. Pues ese fue Pesquería Lunar, se llamó ese primer libro. Eso fue en julio del 2019. Yo estuve sacando cuentas y ya Primigenio en la noche de hoy tiene con el libro de Manuel Vázquez Portal, la edición a todo color y de lujo de La Alfombra de los Paseos, tiene ya 555 títulos publicados. Que se presentó ayer, ¿no? Ayer hice el lanzamiento. Ayer hiciste el lanzamiento. El lanzamiento y es un libro infantil también, ¿no? Bueno, la primera versión de este libro se hizo como yo estaba acostumbrado a hacerlos, con ilustraciones que yo fabricaba con Adobe Photoshop, copiaba ilustraciones de un lado a otro y yo mismo las diseñaba. Pero la nueva edición de La Alfombra de los Paseos ha sido íntegramente diseñada con inteligencia artificial. Qué bien. A todo color, muy bonita y con un diseño espectacular. Y entonces, del 19 o finales del 18 a la fecha, has publicado 300, ¿cuántos libros me dices? Ahora en este momento hay 555 títulos. 555 títulos. Y mañana, porque estoy terminando de publicar uno, que es la versión en tapa dura de la novela de René Fuentes, Las Trampas del Paraíso, para llevarla a la feria de Cartagena. Sí. Ese sería el 556. 56. Después vamos a hablar un poco viendo también toda esta cantidad de títulos publicados en este breve periodo de tiempo. Vamos a conversar un poco del proceso de edición y toda esta circunstancia. Háblame, Armando, un poco de tu editorial, que ya tiene 11 años y que yo sé que tiene una línea, una colección muy importante de historia de la música y de figuras importantes de la cultura, etcétera. Háblame un poco de tu editorial, cómo surgió. Y tú vienes de la explotación del transporte marítimo. Sí. Primeramente, ¿no? Gracias por la invitación y por compartir con ustedes este momento. Yo, de los que están acá, soy el que menos tengo que ver con literatura, o sea, profesionalmente. Yo vengo de transporte marítimo, no tiene que ver nada con literatura. Yo ni soy licenciado en historia, ni tengo que ver nada con literatura. Llegué a la literatura de casualidad. Como todos. Como todos. De casualidad. Y llegamos casi siempre por ayudar a alguien, ¿entiendes? Yo también, yo me dedicaba en un tiempo aquí en Miami a representar a artistas, plásticos, escultores, organizé algunas exposiciones y demás. Y entonces
Nada, un día fui a un viaje a Cuba también, casualmente fue un viaje a Cuba, como Eduardo, y Miguel Sabater, que es un gran amigo mío que tiene premios en Cuba y demás, me dijo que fui a verlo. Nos criamos desde niños y fuimos a verlo y me enseñó sus libros publicados en Cuba y me dijo de qué forma podía ayudarlo a publicarlos acá. Yo no tenía ni remota idea de cómo podía ayudarlo, pero me encaminé a tratar de ayudarlo, ¿no? Y entonces consulté a otro amigo que vivía, que es escritor, vivía en ese momento en Canadá, y entonces me dijo, mira, podemos hacerlo. Incluso iniciamos unos y otros, inició con Jorge Carrian, que es el que se dedica al teatro. Claro, yo conozco. Exacto, fue con Jorge Carrian. Y entonces entre los dos iniciamos unos y otros. El nombre surgió así. Yo le dije, Jorge, yo quiero ser inclusivo. Yo no voy a estar en problemas de política ni nada. Yo quiero ser inclusivo. Yo creo que sean de una parte y de otro. Y ese fue el nombre que surgió. Los primeros libros fueron fatales. Pero bueno, ahí vamos mejorando con el tiempo, aprendiendo, porque esto se aprende también. Cuando uno tiene interés, uno se aprende. Bueno, ya llevamos ya desde 2012. Tenemos 220 libros publicados y nos hemos ido redefiniendo con un catálogo de música, que tenemos más de 50 títulos de música y de deporte y religión. La música es lo más importante que tenemos porque hemos abarcado algunas obras de investigación muy serias, porque sí queremos destacar que por encima de todo estamos un poco selectivos ahora porque queremos buscar las cosas de calidad, no cantidad. Claro. Son investigaciones, son biografías, son ensayos, y hemos retomado algunos libros que han sido publicados en Cuba, que ya sabemos por qué siempre un poco limitado y un poco condicionado por la política. Le hemos querido hacer algunas versiones acá más amplias y con un sentido de investigación, un sentido de salvar la memoria histórica de la música. Y tienes también, vamos a hablar más adelante de los títulos particulares y todo esto, pero tienes, me contabas, un diccionario de la música. Sí, acabo de publicar un diccionario de la música de compositores cubanos que abarca desde el 1902 hasta el 2022, o sea, hasta diciembre de 2022. Y donde hay músicos de todas partes, o sea, músicos cubanos, sí, vivan donde vivan. Sí, son compositores cubanos, son compositores porque músicos hay muchos. Es una obra monumental, es una obra de Zenobio, que es el mismo autor de la biografía de Elena Burke. Sí. Es una obra monumental que abarca 1170 compositores cubanos de todos los géneros. De todas las épocas. Okay. De todos los géneros, incluyendo el reggaetón. De todos los géneros, porque aquí la música es una sola, sea buena o mala, pero la música es una sola y es la mayor aportación que ha tenido Cuba en el mundo. Sí. Genial. Ángel, doctor Ángel Velázquez, cuéntame un poco por qué Ego de Casca, que es tu fundación, pero estoy seguro que hay mucha gente que le va a llamar la atención ese nombre y no van ni a encontrar referentes por ninguna parte, así que este es el momento de hablar de eso. Y bueno, las ediciones Exodus, que son el brazo editorial de esta fundación. Bueno, una parte, oye, te agradezco enormemente que me hayas invitado y estar con nuestros amigos Nubiola y Casanova en esta entrevista, en esta charla, que la voy a disfrutar enormemente, porque de eso se trata. Fíjate que tengo aquí el de Éxodo. Con los colores del equipo. Con los colores del equipo, Éxodo, Ego de Casca Foundation, ¿no? ¿Verdad? Bueno, déjame decirte que la historia nuestra es un poquito diferente. Y voy a ser concreto y rápido, ¿no? Porque vamos a hablar más adelante
de lo que tú estás anunciando, los proyectos editoriales y de la forma en que publicamos los libros. Contigo también quiero hablar de la convención de la cubanidad. Bueno, sería bueno también. Sí. Y nada. Que acabas de terminarla hace unos días en Miami. Sí, el sábado pasado se celebró la sexta convención de la cubanidad. Vaya título, pero bueno, ahí vamos. Oye, nada, en el 2016 estaba yo implicado con algunos amigos, algunos compañeros, con Joaquín Galvez, con Piñeiro, en un proyecto que se llamó Signum Nos. Y queríamos allí desarrollar un proyecto tanto literario, en el sentido de hacer tertulias, pero también editorial. Y conformamos una especie de editorial que apenas duró poco tiempo y nos proyectamos hacia esa forma de tratar de publicar nuevos libros con nuevas ideas. Pero entonces, en esos días, recibí un mensaje de una persona por mensajería de Facebook y me habló, ¿no? de publicar una antología de poetas cubanos de España. Ese señor se llama Roger Castellejo Holán. Entonces se lo planteé a nuestros amigos y dijimos que sí, que próximamente podíamos acceder a esa petición. Y nada, este señor de momento me propone hacer una editorial, hacer algunas ediciones en conjunto, ¿no? Con Miami y Barcelona. Sí. Y de ahí es que comienza a cuajarse la primera idea de Exodus. Todo lo demás historia, pero ahí comenzamos a trabajar. Debo decir que Roger es el de la idea fundacional de la editorial Exodus, que todavía no había surgido lo que es la Fundación Ego de Casca. Las ediciones son anteriores. Las ediciones fueron primero. El proyecto fue primero, así. Y entonces comenzamos a trabajar en esa dirección. Y en el 16, aquí en este lugar donde tú me ves, presentamos el primer libro, la primera edición de Exodus, con un grupo de amigos, 16 personas que cabían en esta sala. Oh, wow. Sí, aquí fue. Ego Fitness, la voluntad de poder. Un pequeño texto que de lejos parece ser algo, no sé, extraño, pero nada, fueron ideas que yo fui conformando a través de ensayos escritos sobre el problema de la forma de la existencia humana, la condición humana, y le llamé a partir de un texto de Kafka, Ego Fitness, y eso tiene otra historia. Y se publicó y se presentó aquí. Ese es el primer libro, noviembre de 2016, que sale el primer libro de Exodus. El primer libro es Ego Fitness. Ego Fitness, forma de la voluntad de poder. Sí. Y la idea de entonces Ego de Casca es una mezcla, es una creación tuya, o sea, no una creación después entre Roger y el que le habla, que es la fundación. ¿Qué es la fundación? Que es la fundación. Y no tiene, me preguntan siempre qué quiere decir Ego de Casca, y yo siempre respondo, no tiene un significado, es una locución sonora, Ego de Casca. Claro, por supuesto, ego viene del yo y Casca viene del gran escritor Kafka. Yo uní eso ahí. Pero no es, claro, pero no es exactamente Kafka, es como se diría quizás en español, Casca. A lo mejor la F uno se la traga. La traga y yo le puse S, Casca. Entonces, más bien lo noté como algo sonoro, ego de Casca, y creo que ahí está todo. Sí. Y bueno, todo esto que parece haber surgido así, ¿no? Yo sé que tú tomas, o sea, hay un principio lúdico detrás de muchas cosas que tú haces, pero al final todo va sumándose y construyéndose de una manera súper coherente con proyectos como el que me decías de la Convención de la Cubanidad, que lleva 8 sesiones y que tú creas un evento donde hay 8 ediciones, perdón, y que reúne mucha gente y hay presentaciones de libros y hay actividades durante varios días, ¿no? Bueno, a partir de las ediciones EXO
ya comenzamos a estructurar un proyecto más coherente, más organizativo, dándole forma. A partir de la Fundación Ego de Casca, entonces nosotros construimos un proyecto tanto editorial, de presentaciones de libros, la Convención de la Cubanidad, el Gara Fitness, que tenemos también una galería virtual para promover artistas, también está ahí, y una ECA literaria que forma parte de las presentaciones de libros que se hacen mensualmente. Ya es un proyecto que está sobre la base de Ego de Casca Foundation. Claro. Ego de Casca Foundation es como la matriz, como el administrador. Los demás son proyectos culturales. Pues una de las ideas o la idea fundamental de estas charlas es también conocer cómo es la actividad interna de cada editorial, los propósitos, la identidad, digamos, qué colecciones desarrolla, cómo selecciona a los autores, todo este tipo de cosas nos interesa mucho, ¿no? Del trabajo interno de la editorial, incluso cómo funciona desde el punto de vista empresarial. Ya hemos conversado con algunos otros dueños de pequeñas editoriales, que algunos tienen distribuidoras, otros tienen ciertos modelos de empresariales específicos, ¿no? Y sobre esto me gustaría ir hablando. Yo sé que algunos proyectos son casi proyectos personales que no... que llamarles empresa quizás es hasta una manera eufemística, ¿no? Porque son proyectos muy personales, pero ya las editoriales ustedes tienen 200, 500 libros. Yo creo que es un volumen grande de producción de literatura, ¿no? Entonces, Eduardo, cuéntame un poco el proceso de selección que realizan ustedes. Yo sé que tú estás usando mucha inteligencia artificial, ahora mismo para diseñar y para ilustrar los libros. ¿También la usas, digamos, para editar, para otro tipo de actividades editoriales? Ok. Primigenio surgió como un proyecto personal y yo creo que ya es una especie de club de amigos de Primigenio. Debido al tiempo que se le ha dedicado a las redes sociales, a la participación de Primigenio en las redes sociales, toma en cuenta de que de nosotros tres, de los que estamos ahora aquí, el que más tiempo yo creo dedica al asunto del libro, eres tú, claro. Sí. Soy yo, porque Armando trabaja. A tiempo completo, claro. Tú estás trabajando a tiempo completo en tu editorial. Angelito trabaja y mucho, de noche, por cierto. O sea, cuando viene a su casa, a veces está con sueño y tiene que publicar sus noticias en la revista y en el website de Ego de Casca. Sí. Que es uno de los mejores que yo he visto en estos tiempos. Pero Primigenio no, Primigenio... Gracias. No, es verdad. Primigenio se levanta a las 4 de la mañana todos los días a leer. Ya, cosa de viejo. Y a veces son las 9 y las 10 de la noche y estoy aquí en esta oficina trabajando. Hago pausas, por supuesto, pero dedico casi 10 horas a esto. Y ese ritmo viene ya desde hace 3 o 4 años. Las redes sociales le han dado un impacto a Primigenio en el sentido de conocer muchas personas que de alguna forma colaboran con la labor de Primigenio. En el sentido, como la temática de Primigenio es casi todo lo literario, casi todos los géneros literarios, desde la poesía hasta el testimonio, las artes plásticas, etcétera, a diferencia de unos y otros, y a diferencia de Ego de Casca, que básicamente se dirige hacia el ensayo o hacia los temas históricos. Sí. Y aunque ha tenido muchos aciertos en algunos libros de poesía, por cierto, aquí tengo Exodus versus Desde Fuera, que es una de las ediciones que él hizo al principio con el diseño de Roger. Es un libro de cabecera para mí, porque yo todavía sigo estudiando muchos libros diseñados por otros colegas. En el sentido de Primigenio empezó como una maquinaria de un solo hombre, haciendo todo. Lo que ya hace ya varios años se le han incorporado, se nos ha incorporado, yo le llamo a editores asociados que colaboran en el proceso de selección, en el proceso de, incluso a veces de edición, y
de prioridad, de encontrar la prioridad hacia qué obra debemos publicar dentro del calendario de obras pendientes que tiene Primigenio. Yo tengo en estos momentos alrededor de más de 200 títulos en diferentes géneros, de diferentes autores, no solo de Cuba, sino de otros países. ¿En proceso editorial? No están en proceso editorial, pero sí están... ¿Pero en tu colchón están en el colchón editorial y yo paulatinamente voy entregando, en dependencia de lo que me está diciendo el mercado que se debe publicar, voy compartiendo esto con los lectores especializados de Primigenio. Tengo una suerte inmensa de contar con intelectuales de la talla como René Fuentes en Uruguay, catedrático de la universidad y es cubano, vive en Uruguay hace muchos años, multipremiado autor, que es, por cierto, el responsable de la colección Otras Arenas de poesía para autores ya con una base sólida. Tengo por España a Juan Francisco González Díaz, que es un editor de experiencia, que colabora mucho con Primigenio. En Cuba, a José Luis Riverón, quien por muchos años ha sido responsable de talleres literarios y que tiene una experiencia muy buena con los autores noveles, en especial con los autores noveles, y Primigenio tiene una gran colección de noveles. De autores noveles. En fin, tengo dos más colegas que acaban de sumar a este trabajo del rescate de libros de autores importantes. Recientemente se nos ha sumado Manuel Vázquez Portal. Claro. Y Cindo Pacheco también está colaborando muchísimo, en especial con sus contactos con escritores que residen en Cuba y que escriben obras súper importantes ahora del momento actual. Y Cindo es un autor archiconocido. Sí, claro. Es por hoy uno de los autores de su generación más importante. Y yo siempre pienso que si Cuba hubiera tenido un sistema normal, ¿no? Porque Cuba es un país totalmente anormal, pero si hubiera tenido una estructura normal, Cindo hubiera sido un bestseller en su momento, con los cuentos, los libros de María Virginia, esa serie. Eso hubiera sido un bestseller total, ¿no? Eso hubiera tenido venta. Acaban de publicar en Colombia la edición, esta debe ser la edición séptima o octava de María Virginia. Esa es una serie deliciosa. Yo me desternillaba la risa leyéndola cuando la leí por primera vez, ¿no? Y era una cosa increíble. Y además de eso, la gente de cualquier país que la han leído la encuentran deliciosa. Es que es algo que no se queda, a pesar de que tiene cosas regionales, no se queda solo en el lector cubano, ¿no? Cuando yo era un hombre de pelo negro y todavía me lo podía peinar, yo trabajaba en el Museo de Trinidad y Edel Morales y yo íbamos a casa de Sonia Díaz y ahí en el portal nos sentábamos a leer poemas y libros, y Cindo venía con su traje habitual de guajiro y unos papeles en las manos, y ahí fue por primera vez donde yo escuché este libro, o fragmentos de este libro, que todavía no había sido ni publicado, ni todavía había cogido premio, ni sabía yo que iba a coger un día el Casa de las Américas. Y sin embargo, para mí es un hecho interesante, ¿no? El mundo te pone en lugares y en situaciones que después te marcan la vida, ¿no? Porque yo no hace mucho tuve aquí a Cindo en el patio para... Él lee también sus relatos de una manera muy simpática, ¿no? Para presentar, vino aquí al patio de mi casa en Tinta Verde, que es la otra onda de Primigenio, para presentar su tertulia. Sí, él vino y presentó un libro que yo acabo de publicar de Cindo, que es el famoso libro de La llave de Indalecio.
Sí. Todo el mundo estaba disfrutando y yo estaba recordando cuando yo conocí a Cinto, que éramos tan niños, como el tiempo me vuelve a poner en la situación de que yo tengo ahora a Cinto en mi casa y él está presentando un libro que yo le acabo de publicar. Son cosas interesantes que pasan. Una pregunta, Eduardo, relacionada con la editorial y con Tinta Verde y esto, o sea, por supuesto que es muy tentador tener una tertulia también, un espacio donde tú puedas presentar los libros, reunir ese club de amigos, de lectores amigos, etcétera. Pero ustedes, digamos, presentan en otras instituciones, también hacen este tipo de cosas, o se han cerrado a hacerlo solo en la tertulia tuya y no exploran, digamos, otros lugares. ¿Te interesa esto? ¿No te interesa? ¿Has tenido malas experiencias, digamos, presentando en instituciones que puedan ser museos o otras cosas? Digo yo, la idea de que la editorial sea también un agente de cambio social y que esté, digamos, puertas afuera, ¿no? Que esté también impactando otras instituciones, quiero decir, ¿no? Con la actividad literaria, etcétera. No, yo siempre he tenido la actitud de que Primigenio, a donde sea que es invitado, yo participo. Incluso participo como Primigenio en proyectos y en actividades de otras editoriales y de otras instituciones a las cuales les brindo la poca ayuda que les puedo brindar, porque además del interés mío con los libros, me interesa mucho esto de las actividades, del audio, la televisión, y le estoy brindando siempre apoyo a todo el que me lo pida. Lo que sucede es que Primigenio surge en el 2019, ya mediados del 2019-2020, viene la pandemia y muchas instituciones, muchas actividades comienzan a cerrar y no hay forma de hacer actividades. Claro, entonces, claro. Y nosotros creamos Tinta Verde en el medio de la pandemia. Y fue desafiando las restricciones de la pandemia. Sí, y fue una cosa inaudita. Menos mal que le hicimos en la Florida, que en aquel entonces el gobernador permitió ese tipo de actividades. Pero me recuerdo y me estoy riendo de que la primera actividad de Tinta Verde, que fue el homenaje a Félix Luis Viera, que se hizo incluso en el patio de la otra casa y se grabó un programa para YouTube. Yo recuerdo que días antes yo limpié toda la casa y todo el patio con cloro de piscina, y cuando fueron a entrar todo el mundo en patio, había una mesa con una caja con mascarilla y unos pomos de alcohol para que se limpiaran las manos, y todavía andan por ahí las fotos y los videos de todo el mundo con máscara y con unas máscaras de plástico en la cabeza, y aquello era de lo más cómico. E incluso hay una foto de Armando Nubiola y este servidor en Colombia, en la feria de Cartagena, que estamos retratados con la Miss Universo de Cartagena o de Colombia entera, no recuerdo, y la muchacha tiene una máscara de cristal en la cara. O sea, el asunto es que hacer actividades, ahora paulatinamente ya hemos ido retomando la posibilidad de hacer nuestras propias actividades. Pero sí, lo que más nos gusta es eso. Y en el caso, Armando, disculpen, ustedes que tienen editoriales que son más, o sea, la editorial de Eduardo es como más generalista, pero la de ustedes que están tan especializadas en digamos, el ensayo histórico es difícil, no hay mucha gente que lo cultivan. El ensayo filosófico, o sea, en los últimos 30 años quizá Cuba ha dado ensayistas y gente pensadores que están trabajando mucho estos temas, pero es siempre un género, son géneros que los estudios musicales, todo este tipo de cosas son como mucho más especializados. Es más difícil encontrar autores, encontrar material bueno para publicar.
también quizás pueden buscar obras que ya vencieron los derechos y que pueden republicarse, pero siempre el material nuevo es difícil a veces de encontrar. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Se acercan a los autores? ¿Hacen convocatoria? ¿Ya la gente saben que se pueden acercar a ustedes? ¿O cómo funciona esto? Bueno, déjame decirte, tengo que decirte un poquito de historia. Con Ángel habló de Ego de Casca y Signos No. Yo fui parte de Signos No también. Los primeros libros que publicamos, yo era el editor de Signos No. Tres libros publicamos, 3 libros. Uno de Rafael Piñeiro, sí. Y con Eduardo también me une gran amistad. Nadie lo dice, pero tiene que ver con la pregunta que acabas de hacer. Yo creo que entre la editorial Primigenio y unos y otros están rescatando a gran parte de la cultura cubana. Muchos escritores. Yo creo que no hay 2 editoriales en Miami, y no es falsa modestia, que publique a tantos cubanos de la isla como nosotros. Y no es que no haya ensayo, no haya buena escritura. El problema es que la literatura en Cuba está en decadencia. Hay que ver nada más la última feria del libro y de La Habana para que vean qué libros publicaron, cuántos libros en papel había. Casi todo fue libros en PDF. Oh, sí. Libros viejos. Y en Cuba hay una calidad de escritores tremenda. Hay muy buenos investigadores. Hay una tradición literaria, claro. Y un país con un canon literario. Que se pierde. Y esa posibilidad la ven en nosotros y en otras editoriales, porque nosotros no somos los únicos que le publicamos a los cubanos. Hay quienes quieren publicar en España porque ven otras ventajas. Nos llaman independientes. Los independientes no tienen que ver nada con la política. Yo estuve chequeando online. Independientes le dicen a las editoriales de que están fuera de los conglomerados. Que están fuera, sí, son microeditoriales que empiezan como nosotros, con un proyecto personal, pero ya en el caso mío, tengo varias personas trabajando para mí. Ya somos una fundación también, aunque nunca lo digo, pero somos una fundación porque tratamos de buscar sponsor y demás, pero no los tenemos. Ahora mismo te quiero dar unas primicias. Vamos a publicar un libro. Vamos a publicar un libro homenaje a Juana Bacallao. Y acabo de venir del lugar va a ser en Desafinado, un club aquí de Miami, donde la convocatoria va a ser grande con varios artistas de renombre y demás, porque el libro son anécdotas y demás. El autor es Lázaro Caballero. Vamos a presentar el día 30, auspiciado con la Feria del Libro de Miami, en el Cover Center, un libro sobre la genealogía cubana, que es una investigación de William Navarrete acerca de Isidoro de Oquín, San Isidro de Oquín. Una investigación tremenda. O sea, que hay calidad en lo que hay calidad. Nosotros no buscamos, yo no busco a nadie ya. Me escriben, se me acercan. La gente llegan a ti. Sí, me llegan a mí. Y yo selecciono, a veces digo que no, porque no voy a publicarla a todo el mundo. Entonces tengo un listado esperando ahí tremendo. Estamos trabajando desde hace 3 o 4 años en un libro que merita la pena esperar tanto, porque es un libro sobre Lecuona, una obra maestra sobre Lecuona, cronología comentada de Lecuona, que lo vamos a sacar en noviembre. Eso es de Ramón Fajardo, que es el mismo autor que le hemos publicado la biografía de Rita Montaner, que es premio Casa Las Américas, y la biografía de Bola de Nieve. O sea, nosotros no buscamos ya. En el caso de Juana Bacallao sí busqué el libro.
En el caso de, se me acercó... Cuando me dice buscaste el libro, es que generaste la idea del libro y buscaste a la gente... Generé la idea del libro porque recuerdo que la historia es, recuerdo que se muere la reina de Inglaterra y me dice la autora de un libro sobre el teatro Martí, Nancy González, me dice, en Cuba hay otra reina y más vieja que Isabel. Y yo le digo, ¿cuál? Dice Juana Bacallao. Y nadie ha escrito sobre ella. Cumplió 98 años este mes, hace unos días. 98 Tremendo, años. Sí, claro. Es una institución, Juana Bacallao, y las personas la tienen como media loca no, porque ella ha sido siempre muy excéntrica y ese es el personaje también que ella representa, ¿no? Y entonces digo, qué buena idea. No hay libro sobre Juana Bacallao. Entonces hablé con Lázaro Caballero, que yo lo conozco, que es el autor de la biografía de Rolando la Serie. Y yo sabía que Lázaro es productor artístico y estuvo en Cuba trabajando en un espectáculo que tenía Juana. Yo visité en Cuba, cuando fui a Cuba, visité ese espectáculo y le dije, Lázaro, ¿puedes hacer esto? Y me dijo, claro, si yo hablo con Juana y tengo videos de Juana y todos los días hablaba con Juana por teléfono y demás. Y entonces surgió la idea y ya vamos a finalizarlo ya. Este mes lo vamos a publicar. Eso está muy bueno, eso es genial. Es un homenaje, hablar de Juana es lo que más me sorprende a mí de las cosas, que a veces uno empieza con una idea y termina con otra. Juana se ha codeado con una serie de artistas. Claro, sí, no, cubanos internacionales. Internacionales. Un show donde iban también mucha gente, invitados y todo esto, ¿no? Claro, sí, es un proyecto muy interesante y eso yo creo que esa es a veces la idea también, que el editor pueda encontrar estos espacios donde generar y producir ciertos libros que siente que faltan y que hay que llenar esos espacios. Yo creo que es una actividad proactiva. El mundo editorial no es nada más recibir y que tú de pronto trabajes editorialmente un texto y lo mejores o lo que fuera. Es también proactivamente decir este tipo de textos puede funcionar y estas personas pueden crearlo, ¿no? Y es muy interesante eso. Ángel, y en tu caso, tú vienes del mundo académico, tú eres ensayista, publicado, eso te dará, digamos, conexiones con cierta gente de ese mismo mundo, pero ¿cómo haces el proceso de selección y cómo trabajas para encontrar autores, digamos, que cubran este tipo de colecciones tan especializadas, ¿no? Claro. El objetivo de Éxodo desde un principio fue abrir una especie de nicho, una especie de apertura, ¿no? Aquí en Miami, en la diáspora, en el exilio, como se le llame, en búsqueda de autores de las ciencias culturales, de las ciencias sociales, de la antropología, la filosofía, la sociología, la etnología. Yo que vengo de ese mundo, soy historiador, me percato de que por lo menos en la vida letrada de la ciudad no abundan textos publicados sobre esta materia. Ese es el objetivo de Éxodo. Pero como tú sabes, todo cambia, todo es, digamos, la experiencia de la vida te hace, tú sabes, hacer adaptaciones, claudicar. Y he tenido que publicar, por ejemplo, obras de corte poética, como poesía, novelas. Lo dice como si eso fuera malo, ¿no? No lo digo como si fuera malo. Más remedio, resignado, he publicado. No, pero ha sido de gran enseñanza y de gran aporte para nosotros, de modo que ya yo no puedo decir de que Éxodo es una editorial para las ciencias culturales. La Éxodo es una editorial para publicar arte y literatura, entre arte, literatura y ciencias culturales. Así es como se llama. Pero es muy interesante porque yo creo que también tú has creado un espacio de discusión, de debate y de diálogo sobre ciertas cosas, desde esas propuestas atrevidas y riesgosas que tú tienes en esos territorios, y que puede ir desde la historia hasta la culturología, la misma idea esta del pensamiento fitness y todo esto que a mí siempre te seguía con mucha simpatía, esas cosas, porque tiene una conexión aparte grecolatina, ¿no? La idea esta de
de que el mens sana incorpore sano, pero aparte de eso, incluso al margen de eso, la idea de que pueda haber una manera de pensar fitness, de que tú puedas realmente estar en forma mentalmente hablando, es muy interesante y muchas otras cosas. Yo creo que parte de la misión de una editorial también a veces es crear un espacio de debate, ¿no? Claro. Y ves cómo va surgiendo a veces pues, de manera natural Tinta Verde, en la misma convención, donde que no hemos hablado de eso, pero la convención, la gente presenta ponencias en la convención de la cubanidad sobre ciertos temas, o sea que es un espacio de debate y de pensamiento que aunque pueda ser muy variopinto, digamos que las ciencias sociales tienen un peso. Yo sé que ahí, por ejemplo, presenta Alfredo Triff, que es filósofo y que es también es también un provocador, digamos, ¿no? Que siempre su pensamiento es un pensamiento de este tipo, ¿no? De tratar de incidir en el pensamiento general y en los debates, ¿no? que están existiendo. Y bueno, yo quería también hablar, porque cuando estaba haciendo el cuento, Eduardo, de la Feria del Libro de Cartagena, quería hablar de esto porque me interesa esta parte. Yo siempre he notado que las editoriales independientes, estas editoriales que se salen del mundo del conglomerado mediático, tienen muy pocas posibilidades. El conglomerado mediático por lo general dedica a veces hasta un 70% del presupuesto de un producto, de un libro, a promocionarlo en los medios, en vallas, en lugares, cosas por el estilo. Ahora, las pequeñas editoriales no tienen este recurso y no pueden le dedican más al producto que a la promoción. Y la promoción entonces siguen los canales estos que son gratuitos, pero que ya sabemos que se pierde a veces la comunicación ahí. Y muy pocas veces tienen hasta oportunidad de presentarse en la feria. Ustedes se asocian para participar en la feria. ¿Cómo hacen este tipo de participación? Me interesa mucho, ¿no? Conocer esto porque es algo que yo creo que la gente no sabe. Bueno, en el caso de Éxodo, gracias a nuestros amigos, siempre estamos en la feria, pero en los stands. En la Feria del Libro de Miami. En la Feria del Libro de Miami. Hemos estado en las últimas 3 ediciones en los stands. Y allí ponemos nuestros libros y es una forma de promoción y de venta. ¿Y ¿sabes? ¿Solo ustedes o asociados con otras editoriales? Bueno, en este caso yo asociado con unos y otros y con Primigenios. Con Primigenios, en este caso. Okay. Es una cosa ya de amistad y de amigos. Qué bueno, no, a mí me gusta mucho esa sinergia, ¿no? Que se da entre, en que básicamente, o sea, la competencia, pero una competencia leal, la competencia en la que Armando puede ahora estar creando un libro que podría ser un bestseller, pero es una competencia leal, porque hay también la sinergia de la colaboración y de la ayuda mutua, porque a fin de cuentas, yo creo que esa es la dinámica que debe... No, sin Armando y sin Primigenios yo no hubiese ido a ninguna feria del libro de Miami. Déjame comentarte algo. La amistad y la cooperación entre nosotros no hay competencia. Nosotros nos ayudamos unos a otros. Y está diciendo mi nombre otra vez. Bueno, mira, te cuento. En el libro este de diccionario de compositores cubanos, yo fui a ver a Eduardo. La portada es con la inteligencia artificial y yo fui a ver a Eduardo de Primigenio para que me asesorara, me indicara cómo hacerla y así nos ayudamos nosotros. Eduardo, cuando hay una actividad es el que nos ayuda en el audio y demás. Quería decirte la convención de Angelito, la convención de la cubanidad, fue la 6ª edición. La convención no es de Angelito. Bueno, la convención de la cubanidad de Evo de Casca. Esta convención fue un éxito rotundo. ¿Esta vez la 6ª o la 8ª? Porque la 7ª. Sexta. Fue un éxito rotundo. Y la colaboración de nosotros tres ahí Eduardo y yo ayudando a Ángel con Evo de Casca. Fue un éxito muy seria, muy profunda, con tremenda participación. Yo creo que fue la mejor convención de las que se han hecho hasta ahora. Pero ¿quién mejor que Ángel que hable de eso? Sí. Bueno, cuéntame un poco de Colombia, o sea, porque no es solo la de Miami, uno la ve como más
como más Bueno. factible, porque esta es la feria del patio, aunque es la feria más importante del libro en los Estados Unidos, y yo creo que ya está teniendo un peso internacional grande en Iberoamérica, pero uno la ve como la feria del patio y siempre va a ser como que uno la veía. Yo he participado en la feria de Miami muchas veces porque es la feria del patio, ¿no? Pero ya, por ejemplo, Colombia es otro territorio donde uno tiene que tener recursos a veces, gestionar o cosas diferentes, ¿no? Como puede pasar en México, Guadalajara o algo, que hay ferias de estas en las que nunca han ido editoriales cubanas que no sean editoriales del estado de Cuba, o sea, de dentro de Cuba como invitado. Universal ha participado en Guadalajara en algún momento y participó en otra, pero por periodos. Entonces es muy difícil a veces entrar a esos mercados que han estado dominados por el mercado estatal del libro en Cuba, ¿no? ¿Cómo hacen para esto? ¿Se asocian? ¿Piden grants? ¿Pagan ustedes con su bolsillo la...? Bueno, si me permite un minuto y le doy la palabra a Eduardo que hable de Colombia. Porque yo he sido muy crítico siempre, y se lo he dicho, a la Feria del Libro de Miami. La Feria del Libro de Miami lleva 2 años que llueve en la fecha que la ubican, o sea que es finales de la segunda quincena de noviembre. Las ferias son negocios para todo el mundo menos para los editoriales. Porque si llueve y uno paga por un stand, porque eso no es regalado. Nosotros, ninguno de los tres recibimos grant. Nosotros, esos son proyectos personales que subvencionados por ustedes mismos. Okay. Por nosotros mismos, a nosotros nadie nos ayuda. Cuando nosotros nos asociamos es porque nos asociamos para rebajar los costos. Las ferias de Miami es un negocio que sí le dan grant y le dan bastante, es público. Claro. Y lo tiene un local en la calle donde llueve y se pierden los días. Las ferias de Colombia, al contrario de Miami, y yo se lo he dicho a los organizadores de Miami, lo hacen en pabellones, lo hacen en lugares cerrados, donde ni el público se moja y las actividades fluyen como deben ser. Claro. Y bueno, le doy la palabra a Eduardo para que siga hablando. Lo de la feria de Cartagena tiene que ver por las redes sociales, por esta misma presencia en las redes sociales. El director de la feria de Cartagena un día me llama y me dice: yo soy Walter Carcedo, el director de la feria de Cartagena, me gustaría invitarte y a ti, a otra editorial, amigo tuyo de Miami, que vengan a la feria. Y yo le compartí la idea a Armando y nos fuimos por nuestra cuenta con unas maletas para Cartagena. Primera vez que íbamos, creo, y allá la pasamos estupendamente. Y vendimos libros, no mucho, pero conocimos al pueblo colombiano de la ciudad de Cartagena y se portó, fue una cosa maravillosa. El año pasado no pudimos ir, pero este año, eso fue en medio de la pandemia. Este año vamos a ir de nuevo, por lo menos Primigenio ya está preparando. Este año voy a ir con 12 escritores. Oh, wow, eso está muy bien, claro. Hay 10 escritores y 2 escritoras. Una de las escritoras es una muchachita de 15 años de Costa Rica que va a publicar, está publicando su primer libro con Primigenios. Y llevo escritores importantes como Manuel Vázquez Portal, Cindo Pacheco, René Fuentes. Juan Carlos Gómez es un escritor de Costa Rica muy conocido y de la prensa y de Costa Rica. Y por supuesto a Gustavo Tatis, el escritor colombiano, que también va a estar publicando con Primigenio. En unos días sale un libro de Gustavo Tatis, un libro de cuentos. Que es sin duda tienes un catálogo ya, Eduardo, tienes un catálogo de autores bastante internacional, no sé, sí, no solo, bueno, será fundamentalmente cubanos, pero por lo menos tienes un 20 o un 30% de autores internacionales, ¿no? En un año se ha internacionalizado Primigenio. Desde que iniciamos René Fuente y yo la colección Otras Arenas de poesía, con 5
a ver, temo equivocarme, creo que son 4 autores de allá de Uruguay. Aunque Paula creo que vive en Alemania, pero ella es uruguaya. Y el catálogo de Primigenio se ha ido internacionalizando, o sea, ha salido de las fronteras. Claro, de la literatura cubana, claro. Sí, sí. Aunque el colchón, como dije hace un rato, de autores cubanos, incluso algunos con premios importantísimos de Cuba, que alguien me estaba diciendo el otro día que los libros premiados en concursos en Cuba salen primero en Primigenios que en una editorial cubana. Sí, porque se están demorando muchísimo las ediciones. Yo me quedé sorprendido con eso, como también me comentaron algo que ya lo he dicho en otras oportunidades. Resulta que los libros de Primigenio, los libros publicados por Primigenio, sirven de aval a los escritores de Cuba para su ingreso en la UNIAC. Que antes, como han cambiado los tiempos, pero bueno, esa es otra conversación. Pero sin embargo, hubiera bloqueado entrar a la UNIAC. Sin embargo, fácilmente a Editorial Primigenio nunca le han permitido asistir a una feria del libro de La Habana. El libro de La Habana, claro, sí. Yo realmente no he hecho mucho hincapié. No lo necesita. Mientras que yo tenga, yo le digo a las autoridades cubanas del libro, le digo, si ustedes tienen esa decisión, es un problema de ustedes, pero mientras yo tenga una plaza como Guadalajara, que por cierto me invitó el año pasado y este año me volvieron a invitar, lo que los costos son muy altos para mí. Cartagena también es un poco alto, pero sí este año voy a tener un poco más de ayuda para poder amortiguar lo que es el costo de alojamiento de todo lo que vamos. Claro, que llevas muchos autores también, pero bueno. La editorial vende más libros también. La editorial tiene que gastar en ordenar libros para llevar. Claro. El pasaje y el alojamiento del mío. Y esos son costos que muchas veces se sacan del patrimonio familiar, de lo poco que se pueda lograr. Sí. Es una situación difícil, pero a mal tiempo buena cara. Yo pienso siempre que algún milagro ocurre. El año que yo fui hubo varios amigos que donaron dinero. Este año es probable que también ocurra. Yo sé que siempre hay personas buenas en esta ciudad que tienden la mano. Y con respecto a la feria de Miami, bueno, es la del patio, nos gusta ir porque nos queda cerca, está aquí, conocemos. Los autores pueden estar presentes. Claro. Los mismos que asisten a Tinta Verde van ahí, que por cierto, el año pasado en la Feria del Libro yo hice hicimos, porque fueron varios, fue Pablo Socorro, Armando y Ángel, hicimos una tinta verde dentro de la feria, al lado del kiosco de Primigenio y de Lunetra, y presentamos, ¿dónde lo tengo? Presentamos el libro de la masonería cubana de Camila Costa en tinta verde dentro de la feria, con audio, un televisor con un mensaje de Camila Costa. Y ahora yo me quedo pensando que yo creo que eso nadie lo ha hecho. Dentro de una feria del libro, en el medio de la calle, poner silla y repartir vino y presentar libros en una feria de Miami, yo creo que nunca lo he hecho. Sin embargo, lo hicimos. Y esas son las ideas que hacen que bajo la sombrilla de Primigenio se nos acerquen tantos. Quisiéramos que se nos acercaran más. Ese libro de ensayo tenía que haberlo publicado yo, es un ensayo histórico. Sí. Esto es este es el bestseller de Primigenio. Eso les iba a preguntar a cada uno por su parte, que hasta el momento, ¿cuál es el éxito, o sea, el libro que más le
ha representado para ustedes en cualquier sentido, no tiene que ser monetario. Y además, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes a la hora de establecer estas editoriales? O sea, estas dos cosas, ¿cuáles han sido los logros, las satisfacciones más grandes y los obstáculos más grandes que han tenido a la hora de producir, o sea, de crear estas operaciones, estas empresas? Bueno, tomo la palabra. Éxodo abrió un catálogo que para mí yo creo que ha sido uno de los más exitosos para nosotros, para la editorial y para muchos, que tiene que ver con el rescate de autores olvidados. Para mí yo creo que ha sido fundamental. Obras como, por ejemplo, la de Alberto Lamares Sueger, que hemos publicado, hemos reeditado ya 6 obras de ese autor, que fue un autor realmente sancionado por la propia crítica republicana, literaria, y que fue olvidado, muerto en el año 42, con 40 años apenas. Y estos autores republicanos que además los barrió el sistema y nunca más... No, lo barrió el sistema de la República y el sistema revolucionario también. Eso es todo. Por ejemplo, Fernando Yes, que es un autor completamente olvidado, se hizo esta selección de ensayos. Hablaremos muy pronto sobre este hombre, porque este hombre tiene un proyecto político, filosófico sobre Cuba que no se habla. Gastón Vaquero intentó antes de morir hacer algunas reflexiones, pero se quedó ahí, murió y no pudo. Otro que está en ese mismo territorio es Humberto Piñera, el filósofo. Humberto Piñera, que leí su libro. Bueno, era un filósofo existencialista extraordinario. Yo leí muchas cosas de él. Quisiera publicar sobre él también. Hay economistas también de la República. De la República, efectivamente. Se conocen porque básicamente el marxismo los barrió por completo y como tenían pensamientos propios, o sea que algunos serán válidos o no, pero es un problema de historia de la economía, del pensamiento económico en Cuba y del pensamiento filosófico. Puede que uno piense que están que no son tan avanzados como otros pensadores que uno conoce internacionales, pero yo creo que son importantes para entender quiénes somos, ¿no? Y de eso se trata lo que están haciendo ustedes, publicando cosas que tienen que ver con, Nubiola está publicando la cultura cubana, ¿no? A lo mejor publica un libro de los Beatles y se vende más, pero... yo tengo un libro de los Beatles y de Michael Jackson también. Mira, en esta línea de autores rescatados, que es para nosotros algo que iniciamos con Éxodo, hemos publicado no solo a Alberto Lamar, acabamos de publicar ahora la noveleta de Jesús Castellano, que tiene un prólogo de Enrique Enrico, ¿no? Acaba de salir ahora mismo, y también una obra tan amplia como fue el diario de Ramón Vasconcelos cuando fue a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, y es un tesoro porque lo que ese hombre escribe en los años 30 cuando va allí se está repitiendo ahora sin saber que allí ya se había dicho todo eso. Y hay otros autores que estamos en proyecto de rescatar. Esa línea, ese perfil editorial a nosotros nos interesa muchísimo. Pero y colaboras, ahora que me hablabas de Enrico y yo sé que tú eres miembro de la Academia de Historia del Exilio, colaboras, o sea, digamos que Éxodo está en función también de proyectos de la Academia de Historia del Exilio. No me he pensado en ese sentido, pero si viene bien. O sea, acuérdate que hemos publicado autores de importancia contemporánea como a Sosa, a Manuel Sosa, a Armando de Armas, Alfredo Triff, claro. En fin, ahí... A ti te gusta, tu catálogo es de provocadores. Y claro, no, yo creo Manuel Sosa, imagínate, ellos se han acercado a nosotros. No, todos son grandes amigos, pero por ejemplo, y en el ámbito de la poesía hemos hecho esta obra que ahorita te mencionó. Sí. Que es una obra, es un libro objeto de arte más que todo. Y es tapadura, ¿no? Tapadura, mira esto. Sí, wow, no, una belleza. Esto es una obra y además calzada con ilustraciones de un pintor cubano que vive en España. Esto es extraordinario. Todo el mundo que la ve se la quiere coger. Bellísimo. Envíame algunos. Mira esto. Esto es una colección de cuentos. Todo, yo soy
en alguna medida soy responsable de todo esto. Esto es de lujo, de tapadura y todo. Envíame algunas imágenes para insertarlas en el programa también. Cómo no. Y no podemos olvidarnos de esto, no podemos olvidarnos también que EXO está publicando autores internacionales, incluso traduciendo. Este es un libro que jamás se ha traducido a la lengua castellana y fue traducido por primera vez por EXO. Es un libro de un importante etnólogo holandés que hizo un estudio exhaustivo sobre la cultura bantú. Y tiene que ver es muy interesante porque explicaría muchos fenómenos de la cultura bantú en Cuba. Claro. Hicimos traducción de este libro que no existe en español, por primera ha sido publicado en español por Éxodo. Por ejemplo, como este libro también que te quisiera mostrar de Rickel, es una obra que nunca ha sido traducida, publicada en español y fue traducida del alemán al español. Es uno de los cuadernos, o decir, de los plaqués de Rickel que no ha sido publicado en español. Este también lo publicamos recientemente. La carta de un joven trabajador, no la carta a un joven poeta, acuérdate. Sí. Y estos son autores que ya, digamos, son ¿cómo se llama? Son autores que ya caducó el derecho a autor. Sí, claro. Se llaman de dominio público. Son dominio público. El de la cultura bantú también es el caso. También el caso. Mira, por ejemplo, también tenemos una línea editorial de libros que nosotros le llamamos libros de arte, de artista. Este es un libro visual de fotografía de nuestro gran maquetador y nuestro gran vicepresidente. Pero también hemos publicado a 5 autores, a 5 artistas plásticos que están por ahí, por la diáspora. Por ejemplo, este gran libro que publicamos sobre El Principito, una edición cubana completamente nueva, calzada con acuarelas de un pintor cubano que está en Barcelona, y una traducción mía, ¿no? Y una introducción también mía sobre El Principito. Esto es en tapadura, esto es una belleza también. Sí, tiene mucha, gran parte de la colección tiene edición tapadura, ¿no? Sí, ya todo de tapadura y tapa blanda. Y tapa blanda, claro. Y no quisiera terminar en este segmento sobre ECA Magazine, que es la revista literaria de Éxodo y de Ego de Kafka Foundation, que vamos por la número 12. Es una revista. ¿Qué periodicidad tiene? Cada 3 meses se hacía, pero por las condiciones que se ha ido extendiendo bianual. Pero ahí está. Mira, este es el último número de lujo. Una belleza. No te voy a ver. Y así. O sea, esto forma también parte del proyecto editorial de Éxodo, ¿sabes? Sí. La revista ECA Magazine, que al principio se llamó Hecatombe, pero le cambiamos el nombre. Para que no fuera la connotación tan negativa. Tan negativa. No, es que me gustaba, ¿no? No te creas. No, pero ECA es misterioso. Yo creo que con ECA, unos que llaman la atención, por lo menos dan curiosidad, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, publicar un libro como este, que es una traducción cuasi mía de Gibbensheim, de la gran filósofo austriaco alemán. Esto es un libro que nunca se había, que había una traducción en español, pero muy fragmentada. Entonces, del texto original y el texto que se publicó en inglés se hizo completo. Por primera en español lo tiene completo aquí. Eso de nosotros, Éxodo. Cultura y valor. Esto tiene una importancia, fundamental para entender la cultura. Esto es uno de los grandes genios, ¿sabes? ¿Cuántos títulos ya tú tienes en Exodus? En total 66 títulos. 66 títulos. Bueno, sí, nosotros somos del criterio de la acercamiento. Claro, tú tienes también mucho más, o sea, es más especializado y es más difícil. Soy más especializado. Encontrar material de este tipo. Bueno, he publicado cosas de arqueología por ahí también, he publicado cosas a Sosa le he publicado 3 libros. Sí. Le he publicado o sea, hemos trabajado de verdad en ese sentido de forma variada, ¿no? En el ensayo, en la poesía y en Sosa tiene muy buenos ensayos breves. Yo recuerdo incluso la finca de Sosa, los
ensayos breves que publicaba online cuando estaba aquella cosa de los blogs. De ahí salió una compilación muy interesante, claro. El arte de Horadar, que es un libro que fue el primer libro que publicamos. Claro, yo tengo el arte de Horadar. Sí. Ese de nosotros también. En fin, tenemos una colección de autores bastante interesante y seguimos. En estos días va a salir un libro de Alfredo Tris, otro libro de Alfredo Tris. Ah, qué bien. Y viene algo por ahí de Andrés Reinaldo también, y no voy a decir. Bueno, tú sabes que a nosotros nos han invitado a la Feria de San Jordi, una feria que hay en España, que es muy popular, que se hace todos los años, pero vaya, por problemas de recursos no hemos ido. Pero este año, ya esto es una premisa, es posible que estaremos en Frankfurt. Ah, la feria más grande del mundo. Qué bueno, sí. Eso está muy bueno. Si no estoy yo, está mi colega allá, que con ayuda de las editoriales españolas se está haciendo una gestión y eso. Tenemos buenos vínculos con algunas editoriales españolas que a través de Roger. Y otra cosa que se me olvidaba decirte, que hemos hecho también trabajo de colaboración con editoriales españolas. Hemos sacado títulos con editoriales españolas. Coeditados. Coeditados, sí. Bueno, pues mucha suerte y ojalá que se dé todo eso y que puedan estar en Frankfurt y en muchas otras ferias. Así que estamos trabajando. Para cerrar un poco la conversación, bueno, porque háblame Eduardo y Armando de esto mismo, o sea, ¿qué ha sido los éxitos más grandes que hasta ahora, de los que más satisfechos se sienten y lo que más trabajo les ha costado, digamos, para levantar esta empresa? Bueno, empiezo yo ahí que termina Eduardo. Eduardo siempre lo dejo al final. Bueno, también hemos nosotros publicado no solamente música y religión y deporte. En algunos momentos publiqué poesía, tengo muchos trabajos de novela, Yarini, el obispo de Spa. Hemos publicado cosas también ensayos. No, tú me publicaste un libro de 500 páginas sobre José Martí. Yo te publiqué varias cosas a ti, varios títulos te publiqué a ti. Cuando no existía ni eso, yo te publiqué varios títulos. Exacto. Y de José Martí, tengo de sociología, arqueología, tengo otros libros por ahí también, porque, a ver, tengo 2 diccionarios de compositores y uno sobre el teatro cubano también. Sí. ¿Qué pasa? Que a veces se nos acercan y veo obras muy importantes que para Cuba no tienen esa posibilidad de publicarlo. Y yo digo, una lástima que no se publique esto. Y entonces yo lo asumo, cueste lo que me cueste. Lo sumo. Y bueno, yendo directamente a responderte sobre los libros más exitosos que he tenido. A ver, desde el punto de vista de venta, y te lo digo acá, no tengo que ocultarlo, el libro que más, la editorial más se ha vendido, no es un libro cubano. Es un libro, los tres libros que más se han vendido no son cubanos, no son de autores cubanos. Oh, qué curioso eso. Exacto. El libro que más se ha vendido es la biografía autorizada de Willy Rosario. Willy Rosario, que cumplió actualmente 99 años, está activo. Es como decir la Escuela de la Música en Puerto Rico, es como decir Aragón, por donde ha pasado todo el mundo. Sí. Y es una institución y es una persona que está activo, todavía está en los timbales actuando, y es el libro que más se ha vendido. Los demás no te cuento. El libro que más satisfacción me ha dado y el que últimamente todo el mundo comenta y demás es la biografía de Elena Buque. Gracias a la familia, yo se lo he dicho a ellos, lo digo públicamente y no me canso de repetir. Gracias a la familia de Elena Buque, ha tenido muy buena divulgación y muy buena salida de ese libro. Pero lo más importante es el apoyo de la familia. La misma Malena me ha dicho, Armando, lo que más me interesa es que los jóvenes no se olviden de quién fue mi madre. Claro. Y con eso, exacto, porque hay una generación que nada más que oye reggaetón, oye música moderna y se va olvidando de la tradición. Y se va olvidando. Y no sé si es el rescate de nosotros, tratar de aportar algo, ir rescatando valores, ir trabajando con la memoria. Claro, y esa familia es el gran apoyo y
también he tenido otro gran apoyo de musicólogo Eloy Cepero, que desde que se enteró que yo estaba con la música, es mi asesor, mi mano derecha. He tenido también colaboraciones con Rosa Marchetti, que me ha apoyado mucho. Son muchos colombianos, Jairo Grijalva, Sergio Santana, Robert Tey en Colombia. Son muchos los que colaboran con unos y otros, no solamente como autores, sino aportando información, asesores, aconsejando a otros que tienen buenos trabajos serios que publiquen con nosotros. O sea, que nosotros recibimos las solicitudes, ya yo no salgo a buscar a nadie. Analizamos y con mis asesores, con la gente que sabe de verdad, porque yo no soy especialista, yo no soy musicólogo, yo he ido aprendiendo con todos los autores. Bueno, gracias por la invitación, espero que se repita en algún momento. Muchas gracias. Sí. Eduardo, entonces cuéntame tú un poco y cerramos. De atrás para adelante. Voy a empezar, en mi cabeza tengo varias ideas y varios recuerdos y voy a empezar por el presente. Lo que quiero decir quizás suene fuerte, pero yo creo que le haría mucho bien a casi todas las editoriales y no solo a Primigenios, ¿no? Y a los creadores y a los escritores que vivimos en esta ciudad, que se creara un premio importante de la ciudad, un premio literario importante de la ciudad. El premio, si yo lograra tener el dinero, por supuesto que iba a ser el premio Primigenios. Pero un premio literario que premia una novela por $10,000, eso representaría que Miami se convertiría en la ciudad internacional de la literatura. Sí. Lo digo por la experiencia para con Primigenio sobre los concursos y las antologías. Sí. Primigenio fue ganando en representatividad y conocimiento internacional a través de las convocatorias. Primero fue la convocatoria para La Habana con Vida, un libro que publiqué en el 2019, en el que participaron poetas y artistas plásticos. De los poetas, 82 y pico de poetas de diferentes partes del mundo, para organizar un homenaje a La Habana por los 500 aniversarios. Por cierto, fue el libro que yo llevé bajo el brazo al Museo de Lezama en una ceremonia casi semiclandestina y lo presenté en el año 2019, en noviembre del 2019. Después vino la antología de Miami, Mi Rincón Querido, en la que participaron poetas y escritores y pintores. Participaron más de 60 o 40 pintores que me donaron sus obras. Y después se fundó el concurso internacional de cuentos primigenios, la primera edición y la segunda edición. Ambas fueron eventos o fueron unas experiencias extrañas porque por primera vez nosotros utilizamos el método de, a través de las redes sociales, convocar al concurso y inmediatamente publicar la obra que está en concurso en el blog Memorias del Hombre Nuevo, que pertenece a Primigenios. Entonces, todo el mundo podía ver su obra inmediatamente, que nos las enviaban en tiempo real, y podía participar en la votación o podía participar dando criterios, escribiendo, dando comentarios sobre una obra que estaba concursando. Al final, en la segunda edición, escogimos un jurado de lujo, por cierto, que reunidos a través de Zoom en varias sesiones, seleccionamos las obras finalistas y la obra ganadora del concurso, que se le otorgó un premio de $500. No pregunte de dónde salió ese dinero, porque
ese dinero salió de los bolsillos de... Claro, todos estos proyectos se hacen con mucho esfuerzo y la gente, claro. Yo creo que un concurso y una publicación de una antología, lo que hemos hecho, le han dado prestigio a la editorial, le han dado cada vez más responsabilidad y vamos a seguir tratando de establecer concursos en diferentes géneros, porque la presencia de Primigenio se hace ver con más participaciones internacionales. Ya te digo, el último concurso participaron más de 140 autores de diferentes países y el libro alcanzó casi las 600 páginas de obras seleccionadas. No todas fueron las que se publicaron. Me parece que un premio de la ciudad sería muy importante para Miami. Oye, quiero apuntar un detalle ahí, si tú me permites. Sí, claro, sí. Claro, respecto a eso, tú sabes que Ego de Casca Foundation también promueve un concurso que es sobre ensayo. O sea, un ensayo, concurso de ensayo Ego de Casca, y que tuvimos la oportunidad de hacerlo en una vez, pero no hemos podido. Yo estoy completamente de acuerdo con Eduardo en ese sentido, porque promover premios con el valor de 100, 200, 300 dólares, me parece que es una falta de respeto a los escritores. Hay que buscar un premio realmente con un gran valor, dotado de 10,000, 15,000 dólares, para que el escritor cubano se sienta, ¿sabes?, comprometido en participar en un proyecto. Hubo en Miami hace años, yo no sé hasta cuándo duró, pero estuvo en Letras de Oro. ¿Por qué no siguió Letras de Oro? Yo creo que básicamente es lo mismo, falta de financiamiento hoy en día Letras de Oro, lo he dicho, debía ser el premio fundamental de Miami. Sí, exactamente, y lo fue dotado con una buena cantidad. Sí. Pero bueno, nosotros hacemos el esfuerzo. Pero es una buena idea y ojalá que estas charlas cuando se transmitan, pues promuevan este tipo también o sea, la gente que nos escuchen, pues esto sirva de acicate y se pueda conversar sobre ese tema, porque de verdad que sí, que la ciudad de Miami necesita un premio importante y que ayude a estimular y fomentar además este tipo de producciones, porque si es un premio público, ese premio público además puede financiar la edición a través de alguna editorial y que ustedes puedan editar el libro con más calidad, ponerle más recursos y todo este rollo, y que sea además los fondos públicos que puedan ayudar a esto, si se usan para otras cosas además, ¿no? O sea, oye, pues señores, genial. Yo creo que queda para otra oportunidad hablar de los aspectos técnicos del trabajo editorial. Lo dejamos para después. Sí. Bueno, no, hablamos de algunas cosas de estas, ¿no? Yo creo que hablamos en lo fundamental del trabajo de selección y cosas por el estilo, porque la parte técnica tampoco era que, tú sabes, que... No, yo entiendo. Para un espacio así, claro, ¿no? Sería bueno también, porque eso estimula, porque sí, en eso hay un problema, en eso que, tú sabes, en el trabajo de maquetación, de edición, se habla mucho sobre eso, se recarga sobre eso, y es bueno que cada editor dé su criterio, dé su visión. Bueno, a mí me interesa mucho y en otras charlas se ha conversado sobre esto. Claro. Sobre todo, primero, hay una realidad, y es que este negocio ha empezado también de manera muy improvisada. La gente se van haciendo editores, pero en un comienzo básicamente son a veces impresores de ciertas obras, porque es difícil. El autor cubano no le gusta que le editen, además. Le cuesta trabajo sentarse frente a una figura de autoridad que le dice: este personaje no funciona, hay que mejorarlo, este capítulo, aquí falta un capítulo que hay que escribirlo. El autor cubano no está preparado para eso, casi ninguno. Entonces, todos piensan como que ellos están superdotados y que la obra que escribieron es la que es, y que si alguien se involucra en eso, es como si hubiera una especie de plagio. No entienden la figura del editor, que llega a decirles: no, este personaje hay que cambiarlo por completo, este personaje no es creíble, no se ha desarrollado durante esta historia. Este capítulo es muy flojo, este capítulo es muy flojo, el lector que no sea cubano no va a entender nada de lo que estás escribiendo. O sea, el autor cubano se niega a ese tipo de circunstancias. Y en todos los géneros, creo que quizás el que pudiera ser más dócil a ese tipo de reflexión es el ensayista,
porque estaba esperando otro tipo de feedback y quizás está más abierto a eso. El de literatura creativa, ficción, etcétera, es que no entiende eso. Tiene una visión mitificada de la producción literaria, ¿no? Pero sí, es muy interesante, y lo que mismo hablas de maquetar es súper interesante por otra razón, porque la mayoría de los autores, la mayoría de las editoriales en estas charlas que he tenido, he confirmado, vienen muchas veces de gente que crean las editoriales para publicar sus propios libros. Entonces han tenido que aprender el oficio, aparte son el caso mío es así. Claro, y son aparte de eso como teams de un solo hombre, que esa persona, porque son equipos pequeños, porque tú empiezas como un proyecto personal, tiene que aprender a maquetar, a editar, Photoshop, InDesign y toda la cosa, ilustrar. Entonces, básicamente se convierte en el proyecto de un solo hombre, y eso es extremadamente interesante para mí, ¿no? O sea, cómo la gente empiezan así, después empiezan a añadir otras obras o lo que fuera. Hay algunos casos de gente que han entrado porque la tecnología, digamos, dominan la maquetación, el diseño, la tecnología, y ahí arrancaron haciendo cosas. Pero son procesos, cada cual tiene rumbos muy personales, ¿no? Por eso te decía pero a mí me interesa mucho el proceso técnico, y yo creo que a una zona, la mayoría de estos programas lo va a ver gente del gremio, ¿no? Son gente que están involucrados en esto, periodistas, investigadores, otros editores, autores, obviamente, pero sí, lo que pasa es que, o sea, se extendería uno la noche entera hablando, ¿no? Sobre este tema, pero me parece que sí, son cosas muy interesantes, y si tienen alguna anécdota puntual que quieren compartir antes de cerrar el programa, pues... No, yo quiero compartir una. Tienes mucha razón lo que acabas de decir, pero todo está en la voluntad de uno superarse. Sí. Hay que superarse en todo lo que uno haga en la vida. Ahora mismo está la inteligencia artificial. La gente se piensa que van a ser escritores con la inteligencia artificial, que van a ser editores. Hay que superarse, hay que aprender, hay que actualizarse. Yo personalmente, y no me da ningún temor a decirlo, a reconocerlo, yo fui de visita a España. Yo estuve con Roger, el editor de Angelito, de Ego de Casca, de eso. Es un profesional. Los libros de Ángel son de una tremenda calidad. Y es Roger, que es un profesional que vive de ese oficio. Y yo estuve de Barcelona en España de visita en mi familia, me mandé a mi mujer para casa de la familia, y yo fui 3 veces a ver a Roger, a sentarme con él ahí en la oficina de él, ahí a aprender de él, porque uno tiene que aprender de los que más saben. Claro, y entonces es un problema de interés, de ponerle interés a todo lo que uno hace en la vida, de aprender, de actualizarse, de mejorar, y no quedarse como un mediocre. Eso es todo lo que quería decir. Sí. No, eso, yo creo que aparte de eso se nota en todas las editoriales, ¿no? Los primeros libros a lo mejor a veces son más improvisados en ciertas cosas, pero por lo general uno ve que las editoriales se va creciendo la ambición, porque esto es además de eso una especie de competencia que se te mete en el cuerpo y tú sigues. Claro, y tú quieres entonces producir algo de verdad diferente y sentirte satisfecho con lo que estás haciendo, y va creciendo como una especie de vicio, iba a decir, no, pero es como que es el vicio de hacer el trabajo bien hecho, ¿no? Que es el vicio del oficio, es el vicio, el mismo que puede tener un zapatero que quiere hacer el trabajo de un zapato fino, etcétera. O sea, tú empiezas y a lo mejor empiezas con cierta torpeza, y lo mismo se nota en las ediciones, en todas las editoriales que yo he conocido. Los primeros libros son más humildes, después van creciendo, la gente se vuelve ambicioso, tienen ilustraciones, el diseño adentro es mucho más rico, y eso es muy interesante, y eso sobre todo es muy interesante porque son pequeños teams, donde la gente en las grandes editoriales, el editor no sabe nada de maquetar, trabaja en una cuestión, pero hay un diseñador. Claro, ustedes están haciéndolo todo en muchos casos, ¿no? Y esto es... Joaquín, si yo, no sé si me oyes, si yo, por un milagro del universo, yo me dan uno de esos gran que le han dado a tanta gente por ahí, y que ni Angelito ni Armando hemos visto, ni yo en pintura. Pero si yo tuviera un gran
y ese grant fuera suficiente como para pagar a un equipo de trabajo que me ayudara a adelantar muchos más libros, publicar muchos más libros de los que se están perdiendo ahora mismo. Sí. Yo me convertiría en un tirano. Yo no me acostumbro a que alguien decida en cómo se deben publicar los libros. Es entendible eso. Yo no quiero que nadie le ponga la mano a un libro de Primigenio. Pueden señalarle un error, porque al mejor zapatero se le va un error, pero los libros de Primigenio tienen una factura y una línea y van a seguir de esa línea. Como debe ser así. Ese es mi niño, mi proyecto, y yo no lo cambio por nada. Lo que trato es de mejorarlo, eso sí, trato de mejorarlo y que quede con mucha calidad y que le guste, en especial al autor, que es el que está comprometiendo su tiempo para conmigo. Es una relación de respeto mutuo, pero parece que atraen, porque han ido uno siente cierta energía y cierta feedback, como se dice en inglés, cuando ven los libros de Primigenio, ¿no? Les gusta. Pero es mi sello y yo lo hago de esa manera. No permito que nadie que me toque nada, ni que me dé, y algunas opiniones son respetables, pero en esta oficina el que manda soy yo, y el que decide soy yo. Ya estoy muy viejo. Eso es muy lindo, tener esa devoción por lo que estás haciendo. Estoy muy viejo. Estoy muy viejo para que me venga alguien decir que hay que hacer las cosas como Dios manda o algo de eso. No, aquí se hacen las cosas como manda Eduardo Casanova. Y con respecto a las nuevas tecnologías y a los nuevos sueños, o a las nuevas, creo que te lo comenté, que si el gran ese algún día me dieran, pues yo lo emplearía en una dragona para publicar los libros de Primigenio. Ese proyecto, ni lo digas aquí, ni lo digas acá para que nadie se te adelante. De hecho, ellos lo saben, ellos lo saben, de Armando Nubiola y de Lunetra, de mi amigo Pablo, que tendríamos un local donde la dragona estuviera publicando los libros en 7 minutos. Y ahí no hubiera necesidad de depender de Amazon ni de nadie. Y a veces hay cosas, en el 90% de las cosas que yo sueño locas, se me dan. Y si logro tenerla, pues va a ser algo fantástico. Ese proyecto es fantástico. Ojalá que yo rezo para que se te dé. Te mando todas las mejores vibras. Me parece que es un proyecto bellísimo, porque además de eso, yo creo que puede tener un impacto inmediato en la ciudad y crear una cantidad de espacios. Yo sé que tú los aprovecharías muy bien. Ojalá que puedas, y seguramente que sí, que será. Señores, agradecidísimo. Ha sido una charla súper amena. Es muy buena la energía que se ha creado acá, sobre todo porque ustedes son grandes amigos y a mí me gusta ese asunto de la colaboración y de la sinergia. Yo creo que la cultura es eso, ¿no? La cultura es colaboración y sinergia. Lo demás es... Bobería se ría. Sí, lo demás bobería se ría. Tremendo, eso está bueno. Nada, un placer haberlos tenido por acá. Gracias por el apoyo y por la conversación. Oye, gracias a ti. Estuvo todo muy bien. Gracias. Y bueno, te agradecemos. Que tengan buena noche entonces. Un abrazo grande. Bueno, termino con mi wiki. Gracias a todos.